La primera vez que vi el final de Seven, sentí que había perdido mi fe en la humanidad. Y es que ese final es tan oscuro que incluso el propio estudio quiso cambiarlo por considerarlo demasiado fuerte para las audiencias. Ese final, en lo personal, creo que envejeció como uno de los mejores finales de la historia del cine, pero sobre todo, creo que nos deja algo claro. El villano de Seven no es su asesino en serie. Es un pecado que se esconde en las sombras y dicta cada decisión de sus protagonistas sin que ellos o nosotros nos demos cuenta. Y no estoy hablando de la ira. Pero para ahondar en eso, hablemos con spoilers. Seven llegó a las pantallas en 1995 dirigida por David Fincher y su conflicto inicial es sencillo. Un detective nuevo en la ciudad y uno al borde del retiro se encuentran con una serie de crímenes, los cuales no esconden solamente un mensaje, sino que cada uno son una pieza clave dentro de un plan macabro que tendrán que descifrar, todos causados por un asesino en serie misterioso, el cual utiliza los pecados capitales como inspiración. Aunque Gula sea la primera escena del crimen que vemos en la peli, para mí ese tampoco es el pecado más importante. Y aquí, perdón, pero tendremos que hablar un poquito de teología. Seven, como lo sugiere el título, nos confronta con los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Este último, Evagrio Póntico, un teólogo del siglo IV, lo encasillaba dentro del concepto de asedía, que es un estado de apatía, tedio, pereza espiritual o tristeza profunda que paraliza. ¿Y este es el pecado más importante? Pues curiosamente este concepto engloba toda la atmósfera de esta peli, incluso desde la primera escena, donde Somerset se encuentra investigando la escena del crimen de un asesinato catalogado como pasional y pregunta lo siguiente. Kid see it? What? The kid. What kind of fucking question is that? Who gives a fuck? He's dead. His wife killed him. Anything else has nothing to do with us. El hecho de que se burlen del experimentado detective por tener una preocupación tan humana y empática nos revela de primera mano a qué tipo de sociedad nos enfrentamos. A esta ciudad, Andrew Kevin Walker, el escritor de la película, no le pone nombre deliberadamente, sino que se refiere a la misma como Metro. Esto no hace alusión a un nombre, sino a una zona metropolitana o una gran ciudad. Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Ciudad de México, no sé, tú lo nombras, porque el problema aplica a todas. Metro se convierte en el paisaje perfecto para la ola de crímenes que se desatarán, y como símbolo de eso tendremos algo nada esperado: un metrónomo. Antes de la secuencia de créditos iniciales, nos encontramos otra vez con Somerset, ahora en su departamento. El detective veterano no puede dormir. Fuera de su edificio se escucha un conflicto airado y bastante ruidoso. Entonces, el detective, en lugar de bajar a ayudar o ver qué está pasando, decide iniciar un metrónomo. Esta es una de las primeras metáforas de la película y una de las más poderosas. Es una metáfora donde el ruido repetitivo del instrumento lo transporta a una apatía artificial, a un poder desconectarse momentáneamente de los problemas que le rodean, al poder desconectarse de una ciudad que se pudre desde dentro gracias a este mismo pecado. Necesita ser apático para poder dormir. Y es que no será la última vez que veamos este metrónomo en acción, pero más tarde volveremos a ello, porque ahora tenemos que comprender a ambos protagonistas. En un entorno de apatía, Mills y Somerset, los protagonistas de la película, cargan con el peso filosófico de la misma. Por un lado tenemos a Somerset, un detective viejo al borde del retiro, pesimista, analítico y cansado de una sociedad por la que ha peleado y que en sus años de servicio solo ha cambiado para peor. Por el otro lado tenemos a Mills, un detective joven, optimista, impulsivo y enérgico que cree que la sociedad puede ser restaurada combatiendo el mal. Ambas formas de pensar se confrontan poco a poco durante toda la persecución del asesino en serie, casi siempre con eventos que reafirman la tesis de Somerset. Constantemente, Seven nos hace creer que el mundo está podrido y no hay nada que pueda salvarlo. Pero antes de ahondar en los crímenes, usemos de ejemplo una sola escena, que nos condiciona desde un inicio a siempre esperar lo peor. Somerset habla con su superior de la fuerza policial, donde discuten un robo-asesinato que sucedió la noche anterior. Somerset se niega a aceptar la brutalidad de esto, y su jefe, sorprendentemente, le contesta lo siguiente. I don't understand this place any longer. It's the way it's always been. Maybe you're right. Como espectador, solo nos queda reafirmar que el mundo siempre ha sido así, violento y crudo. Por lo tanto, también solo nos queda pensar que Mills es un idealista y Somerset un realista. Aunque tal vez esto no es del todo cierto, y por eso tenemos que hablar de aquello a lo que se enfrentan.
Después de haber visto el pecado de gula en los primeros momentos de la película y una víctima que explotó literalmente de tanto comer, la trama nos confronta con el segundo pecado, avaricia. La escena del crimen es horrenda, un cadáver en una posición extraña, la palabra greed escrita con sangre en el suelo y lo más importante, una balanza con carne humana en ella. Por lo pronto, lo importante no es lo que dice esto del asesinato, sino lo que nos dice de la película. Habiendo presenciado ya 2 crímenes, podemos comenzar a entender elecciones estéticas. Primero, tenemos un diseño de producción sucio donde todos, edificios, calles y habitaciones se convierten en lugares putrefactos que reflejan la moral en decadencia de la ciudad. Estos lugares trascienden lo visual y casi que los puedes oler, causando también una repulsión instantánea. La cinematografía tiende a un estilo noir, donde las sombras son completamente oscuras, contando incluso con escenas que en apariencia son solo iluminadas por una linterna. En medio de una decadencia visual y claroscuros que esconden información, podemos intuir algo que será importantísimo en el final. David Fincher, el director de la peli, decide tomar la opción más traumática al momento de mostrar las escenas del crimen. Decide solamente mostrarte lo necesario. Pero, ¿por qué digo que es la opción más traumática? Volvamos al asesinato de avaricia. Al momento de investigar el crimen, Somerset y Mills descubren que el abogado asesinado tuvo que automutilarse con la intención de salvar su vida. Pero esto, como ya dijimos, no lo vemos. Tenemos que imaginarlo. Tenemos que pensar en la desesperación que sufrió la víctima. Incluso, somos instados a hacerlos por el mismo Somerset. Imagine it. There's a gun in your face. Which part of your body is expendable? Es ahí cuando el sufrimiento pasa de ser externo a un pensamiento que resuena dentro de nosotros, a una pregunta nada fácil. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? O en su defecto, ¿cómo hubiésemos sufrido? Porque de verdad no hay nada que cree terrores tan horrendos y personales como la propia imaginación humana. Y aún así, esa misma imaginación, que nos aterra, nos hace reforzar un pensamiento extraño y poco a poco justificar los crímenes. Hablemos de eso. La película nos presenta a la víctima de pereza y sucede un patrón similar. Nos enseña lo necesario, nos imaginamos lo peor, esta vez nos mete un jumpscare de los más efectivos del cine y refuerza algo interesante a través de un diálogo en apariencia irrelevante. Es casi la mitad de la película y descubrimos un nuevo patrón. Las víctimas de los asesinatos no son personas perfectas, son personas que han cometido dicho pecado. La sociedad, y tal vez también nosotros, justificamos que les suceda algo malo, como si el asesino fuera un verdugo, como si fuera justicia divina. Y este pensamiento es peligroso. Además, ¿qué nos recuerda la tesis de Somerset? El mundo está podrido y no hay nada que pueda salvarlo. Sin testigos, sin pistas claras y sin camino evidente, Somerset toma una decisión: obtener información privilegiada a través de un soborno. Se vuelve parte del problema, refuerza aquello que tememos en el fondo, que incluso el bien, para lograr su cometido, debe actuar mal. Y esta acción no tiene consecuencias negativas inmediatas, sino que les brinda su pista más importante hasta el momento: un nombre, John Doe, y una dirección exacta. Los detectives tienen a su sospechoso, pero nada sale como lo hubiesen planeado, porque este sospechoso, al verlos, escapa. Después de la escena inicial donde mencionamos que Somerset es apático a conflictos en la calle, hay una segunda interacción similar cuando los detectives persiguen al sospechoso en su eventual escape. Si ponemos atención, en medio de la persecución, un vecino, en lugar de involucrarse en el conflicto, les grita insultos pidiendo que se callen. Esto no solamente refuerza la idea de una sociedad apática, sino que muestra la impunidad de los crímenes como consecuencia del ser apático. No solamente John Doe escapa, sino que indirectamente nos sugiere que en el universo actual, el mal siempre gana. Esto es totalmente contrario a lo que piensa Mills, pero de nuevo, se alinea completamente a lo que pareciera pensar Somerset. Este conflicto de vistas del mundo llega a un clímax en una escena de un bar, donde Mills confronta a Somerset. Él sugiere que no tiene sentido que piense de una forma tan pesimista y sigue involucrado en el caso con la esperanza de resolverlo. Somerset, textualmente, condena a la sociedad y su apatía. I just don't think I can continue to live in a place that embraces and nurtures apathy as if it was a virtue. You know different, you know better. I didn't say I was different or better. I'm not. Y más allá de que reconozca que la apatía es una solución, él la cataloga como la solución fácil, porque es más sencillo hacernos de la vista gorda que enfrentar a los problemas que nos rodean.
Es ahí cuando tiene que tomar una decisión difícil, donde entra el juego el metrónomo que ya mencionamos. Somerset llega a su departamento y lo destruye, no de impotencia, no de coraje, sino como una metáfora que se liga al inicio de la película. Está harto de pretender hacerse de la vista gorda, ya no necesita un metrónomo que lo medique ante el ruido externo. Nos damos cuenta que Mills y Somerset son diferentes caras de una misma moneda. Ambos creen en el mundo, ambos creen que hay esperanza. Aunque uno sea metódico y paciente y el otro enérgico e impulsivo, ambos quieren lo mismo: llegar al final de la podredumbre y detenerla de una vez por todas. Pero esto no será sencillo, porque el asesino no parece ser un miembro de la sociedad, sino la materialización de una idea. John Doe no es un nombre común, es un nombre genérico usado en investigaciones criminales en Estados Unidos cuando hay un sujeto al que no se puede identificar. Para muchos podría ser sinónimo de hombre común, no nombre común, hombre común con H. Y es así como Seven nos dice que nuestro asesino es un ciudadano cualquiera. Pero en este universo, un ciudadano promedio sería apático, ¿cierto? Y John Doe no lo es. Lo que nos entrega un tercer punto de vista filosófico. Porque si Mills y Somerset en los momentos finales de la película condenan la apatía, Doe hace lo mismo. Pero no se cruza de manos, sino que él insiste en que la apatía debe ser castigada. Esa es la verdadera razón de todos sus crímenes. But that's the point. We see a deadly sin on every street corner, and we tolerate it. We tolerate it because it's common. Well, not anymore. Al momento de recrear la psique de John Doe, debemos regresar en el tiempo y ver la primera pista que deja a los detectives. Esta es una nota con una cita de Paraíso Perdido. Largo y difícil es el camino que desde el infierno conduce a la luz. Declaración a la que ya se nos había acercado en los créditos iniciales, donde tenemos un vistazo sucio a la mente del asesino. Dicha secuencia, por cierto, utiliza la canción Closer y su verbo You Get Me Closer to God, mientras John Doe crea aquellos diarios que planean meticulosamente su forma de actuar. O sea, todos sus crímenes son un mensaje divino para la sociedad. No son una forma de venganza, sino de exponer la putrefacción con la esperanza de que se limpie desde dentro. En su mente, John Doe es el salvador, y consecuencia de eso es su fijación en el símbolo de la cruz en su departamento. Lo vemos infinidad de veces, y este objeto simboliza en el cristianismo la absolución de los pecados. Él es aquel que lava el pecado en la ciudad, no tanto como un asesino serial, sino casi como un vigilante que opera fuera de la ley. Y es que en efecto, como ya vimos, la sociedad acepta sus crímenes. Los asesinatos terminan siendo sermones, como lo había predicho Somerset. John Doe, un hombre sin pasado claro, con una identidad genérica, busca gritar al mundo aquello que le desagrada. Pero eso no es todo, sino que detrás de esta perversión y locura se esconde algo muy interesante. Una de las subversiones de género más relevantes que realiza esta película es la forma en la que atrapan al asesino. John Doe no es atrapado en su departamento ni realizando otro crimen mientras los detectives descifran su plan maestro, sino que se entrega, con sangre en las manos y dispuesto a ir a prisión. Es algo rarísimo y casi que anticlimático, y no habla solo de la psique del personaje ni de su obra, sino de una manipulación a los mismos sentimientos del espectador. Porque si los detectives hubieran atrapado a este asesino por la fuerza, hubieran provocado una sensación de alivio, un sentimiento de triunfo. Pero al atraparlo solamente porque él así lo quiso, queda en el aire un sentimiento de que algo está completamente mal. Y esto es la gota que terminará derramando el vaso dentro de todo este conflicto. Y es aquí cuando tenemos que hablar del final. Doe, después de entregarse, se compromete a dejar que los detectives cierren el caso revelando la ubicación de sus últimas 2 víctimas. Esto solamente después de convencerlos de llevarlo a una ubicación desolada, donde presuntamente estarían los cadáveres. En el trayecto, Doe refuerza su tesis, convencido de él tener razón, y más allá de contrastar su opinión con los detectives, se siente en calma. Es así que los tres bajan en este paisaje alejado de la ciudad, el único día en el que no llueve en toda la película. Al contrario, el sol llena de luz la escena. Es el momento de la revelación. Ambos detectives se encuentran en el medio de la nada con John Doe en el suelo y helicópteros rodeándolos. Es la pieza final del plan maestro de Doe. Y aún así nos preguntamos,
¿Dónde están envidia e ira? Seven nos da pistas del final en dos momentos cruciales. El primero es la secuencia inicial de la que ya hablamos, donde Somerset asiste a una escena del crimen de un asesinato que denominan pasional. En la justicia se le llama a este tipo de asesinatos a aquellos que fueron motivados mayormente por un ataque emocional extremo, normalmente liderado por un sentimiento de ira. La segunda vez que nos dan una pista, y que creo que es la más obvia, es el punto medio de la película, ya que, cuando tienen que investigar el departamento de John Doe, deben conseguir una justificación jurídica para hacerlo. De no realizar esto, el caso puede ser nulo y podría abogarse en corte que llegaron a estas pistas por medios ilegales, dejando a Doe en libertad, incluso aunque hubiera sido el autor material de todos los crímenes. La respuesta de Mills: ignorar estas implicaciones y destruir iracundamente la puerta del departamento de Doe. Dos situaciones aisladas en puntos claves de la historia que ya nos decían cómo iba a terminar todo. Es en ese momento cuando una caja misteriosa es entregada en la escena. Somerset la recoge y al abrirla, el director nos da dos pistas: una mancha de sangre y, lo más importante, sigue con la cámara la reacción del veterano detective. Vemos una expresión de repulsión, de sorpresa, de terror. Y como habíamos hablado anteriormente, la película nos hace imaginar los crímenes. No necesitamos ver, sino que ya sabemos que algo grave acaba de suceder. Somerset corre hacia Mills, rogándole que suelte su arma. Y entonces tememos lo peor. Todo lo que se ha construido llega hasta este preciso momento, donde Doe, envidiando la vida de Mills, afirma haber matado a su esposa y haberle cortado la cabeza. Como audiencia, no solo le creemos, sino que ahora sabemos lo que hay adentro de la famosa caja. Este hecho desata no solo el caos frente al control aparente, sino que hace una pregunta final a la tesis de todos los personajes. Doe le pide a Mills que lo mate, convirtiéndose así en ira y completando el ciclo final. Envidia e ira, ambos acabando con su vida gracias a sus propios impulsos. Esta acción haría que Mills traicione sus propios principios, volviéndose él parte de la violencia interminable de una sociedad que no cambia. No solamente eso, sino que liberaría a John Doe de una cadena perpetua y haría que el caso quedara en la basura, anulando todo el bien que ya habían hecho alrededor de toda la película. Tenemos la figura de John Doe, todopoderosa, representada en un plano contrapicado con un halo a su alrededor. Es su momento, su visión llegando a un final. La cámara estática le da un sentimiento de control. Mills, por el otro lado, es representado con una cámara en mano temblorosa y sus movimientos son erráticos. Está en el descenso hacia su propio final, y en el fondo, él lo sabe. Casi 30 minutos antes, Fincher nos había regalado esta escena íntima, un último momento donde vemos a Mills con su esposa, y esta ancla emocional que daba calma en medio de una tormenta, se diluye. Es así como solamente un frame de la cara de Tracy nos basta como espectadores para entender que todo está perdido y para estar dentro de la mente de Mills. El joven detective descarga su arma en contra de Doe. Es la primera vez que vemos el cómo se realiza un asesinato en la película y lo vemos en un long shot, el cual contrasta con los extreme close-ups que preparaban dicha acción. Es como si la violencia nos hiciera alejarnos, como si del mundo íntimo pasáramos violentamente a lo general. Fincher regresa a los personajes, y con solamente el blocking nos inyecta a este punto de quiebre. Somerset rechaza la acción de Mills y le da la espalda a la violencia. Ambos terminan volteando a diferentes lugares del cuadro. Su cosmovisión es ahora totalmente diferente. Mills se aleja de la escena y nosotros nos alejamos junto con él en un plano aún más abierto. Ambos personajes han roto sus tesis iniciales y traicionado aquello en lo que creían. Por un lado, Mills ha sucumbido al ciclo de violencia y apatía al asesinar a Doe y quedarse catatónico en uno de los últimos cuadros de la película. También ha abandonado su esperanza en una sociedad que ahora él también cree que se pudre desde dentro. Una sociedad a la que ahora él no le debe nada y se vuelve apático a sus normas y sus reglas, priorizando su venganza personal. Por el otro lado, Somerset ha abandonado su apatía y ha vuelto a creer que hay esperanza. Menciona que se quedará en la ciudad después de los hechos y termina la peli con una frase de Hemingway. The world is a fine place and worth fighting for. I agree with the second part. Seven es una pieza donde podrías argumentar que el mal gana, pero creo que hay una lectura más profunda. Es pensar sobre la apatía contra la empatía, la esperanza contra la desolación. Este tipo de películas nos sirven como espejos, donde podemos analizar el porqué de todo lo que sucede y podemos identificar cómo nos sentimos ante esto y cuáles hubieran sido nuestros ideales frente a distintas situaciones.
Incluso Fincher ha mencionado en entrevistas que a lo largo de su vida se ha sentido identificado con todos los personajes. Sí, incluso con John Doe. Pero el porqué de eso, pues solamente él lo sabe. Y más allá de perder momentáneamente la fe en la humanidad al ver este final, queda en nosotros cuestionar. Cuestionar a qué somos apáticos, cuáles son las consecuencias de esto y si estamos dispuestos a seguirlo siendo. Pero hasta aquí el análisis de Seven. Genuinamente es una de mis películas favoritas, creo que puede tener decenas de lecturas, esta es solo una de ellas, pero tú coméntame cuál es tu punto de vista sobre esta película, te leo en los comentarios y nos vemos. Suscríbete al canal para añadir más películas a tu watchlist.